Amén, hermanos. Bueno, pues recapitulando un poquito, ¿verdad? Lo que veíamos la semana pasada acerca de todo lo que el hombre pierde cuando cae en pecado, todo lo que el hombre estropea por tener en poco la palabra. Y algo que pudimos ver la semana pasada es que la esencia del problema en la que el hombre se mete siempre es la misma. Han cambiado los escenarios, han cambiado las épocas, pero el hombre siempre está contaminado de maldad, está hundido en pecado y siempre reina sobre la humanidad naturalmente. O sea, esto no es algo para lo que nos tengamos que esforzar. Naturalmente lo brotamos, naturalmente tenemos una resistencia a Dios. Pero esta resistencia, la religión, influenciada completamente por Satanás, la disfraza. Fíjese, el hombre no conoce muchas veces cuál es su problema espiritual. Y la ausencia de este conocimiento, del diagnóstico de Dios acerca no del perdido, no del que mata, no del que roba, de mí. Porque cuando Dios habla del pecador, ¿a quién no nos salpica eso, hermanos? ¿Verdad? Eso nos encharca a todos aquí. Entonces, cuando Dios habla del pecado, del problema espiritual en el que el hombre se encuentra, nosotros vemos que lo que provoca este problema que me enemista con Dios es que yo tengo en poco lo que me ha sido dado por ese Dios. ¿Qué fue lo que llevó a Adán de pasar de vida a muerte, de ser hijo de Dios a ser hijo del diablo, de ser rey a ser esclavo de Satanás, de ser un ser de luz, un ser de eternidad con Dios, a ser un ser incapaz de relacionarse con Dios? Yo quiero que ustedes se den cuenta cómo Satanás, incluso dentro de su ataque, nos lleva a minimizar este problema. Yo quiero que usted se dé cuenta que este problema no es un problema sencillo. O sea, resolver este problema le tomó a Dios años de profecías, le tomó a Dios y tuvo que ser necesario que Él negara, pero que dejara su gloria, que rechazara un tiempo su gloria, tomara forma de hombre. Y no bastaba con ser hombre, el problema todavía es más grande, que no bastaba con humillarse a ser como nosotros, despojándose de toda su gloria, despojándose de toda su divinidad, sino que al final del día tenía que padecer. Y no solo tenía que padecer durante algún tiempo en su vida, él iba a padecer de una manera muy aberrante, porque el padecimiento que Jesús vivió va más allá de una burla física, va más allá de una burla de que las personas se mofaran de Él. El padecimiento que Jesús vivió, realmente lo vivió cuando estuvo en la cruz. Los jalones de barba, los azotes se quedan cortos. Yo me atrevo a decirle, con mucho temor y respeto, pero el padecimiento físico es insignificante a lo que aconteció en el ámbito espiritual. Entonces, el problema es algo tan grande que cuando el hombre no dimensiona el problema, el evangelio no logra tomar lugar en nuestras vidas. Y eso es justo lo que Satanás está haciendo por medio de la religiosidad. Por medio de la religión, Satanás es experto en que el problema no lo veamos o sepamos, pero no lo consideremos, ¿sí? Perdón, hay un micrófono encendido. El hermano Juan, creo que tiene su micrófono encendido en el Zoom. Ok, entonces, el hombre no conoce cuál es su problema. Satanás Satanás todo el tiempo está maniobrando para convencer al hombre que el problema es externo y Fíjense cuál es la influencia de Satanás en el ámbito religioso a nivel mundial.
se meta a la religión que se meta, ¿cuál es la influencia de Satanás? Que el hombre vive considerando todo como un problema, pero nunca se pone a considerar cómo se encuentra ante Dios. Ahí nosotros podemos ver cómo Satanás ha influenciado al mundo. Mire, por ejemplo, ayer estuve viendo unos videos y estaban hablando, ¿verdad?, de brujería y de cosas así. Y hablaban de lo que la gente busca normalmente en la brujería. La gente busca salud, la gente busca poder. Hay trabajos para amarres amorosos, hay trabajos para levantanegocios, se llaman. O sea, la gente está buscando de alguna manera resolver lo que considera un problema terrenal. La gente está buscando tener embabucado al esposo, tener embabucada a la esposa. La gente está buscando hacerle daño a otra persona y también acuden al mal. Y usted dice, bueno, eso es nomás en la brujería. No, pero si usted va, por ejemplo, en la religión promedio aquí en México, yo conozco personas que iban a que les bendijeran las armas, los curas, para que pudieran hacer obras de asesinato y las armas no les fallaran. Y los curas cobraban una cantidad y con agua bendita bendecían eso, y ellos también le piden a los santos, y está el santo para el dinero, y está el santo para los negocios, y está el santo para la casa, y está el santo para la salud, y está el santo para aquello, y el santo para el otro. Pero usted dice, bueno, eso pasa en otra parte, pero usted vaya a ver a los budistas. Los budistas piden siempre también por las mismas cosas. Y ellos están pensando que el problema o puede ser la salud, o que puede ser la economía, o que puede ser la violencia, o que puede ser tener un carácter pésimo. Ellos están considerando todo como un problema. Si usted va, por ejemplo, a un hindú, el dios más grande de los hindúes, sabía que es un hombre con cabeza de elefante. Pero usted diría, bueno, es un dios con cabeza de elefante, pero ese dios tiene un significado al menos lindo. Pero ¿sabe por qué es el dios más grande de los hindúes? Porque es el dios de la riqueza. Es el dios más grande. La India tiene miles de dioses, pero el dios más grande de los hindúes es el dios de la riqueza. Es el dios de la prosperidad material y económica. Bueno, eso pasa en otros lugares. Usted vaya al cristianismo y ¿qué va a encontrar? La influencia de Satanás a todo color también. Usted va a encontrar cómo la gente está considerando la enfermedad como un problema y son capaces de orar para que Dios le sane, son capaces de orar para que Dios le ayude. No oran por almas, no derraman lágrimas para que el Señor les dé una nación. No están buscando, Señor, dame dirección y permíteme dar la vida para verte volver, porque no están esperando al Señor. Como no están esperando al Señor, como esta fe no está en ellos, porque están gobernados por el pecado, en ellos no puede haber una esperanza de verlo venir. Pero si hay una esperanza de que por medio de Dios se resuelva la economía. Eso muestra la influencia de Satanás en el mundo. Por medio de la influencia de Satanás, el cristiano está esperanzado a que de pronto todo le salga bien, a que de pronto todo le vaya mejor, a que de pronto se le resuelvan todas las complicaciones que puede tener. Lo hace por medio de la oración, da su diezmo pensando que si da diezmo Dios le va a dar. Yo conozco gente que habla del diezmo de esta manera y la gente dice... Y toman pasajes bíblicos para respaldar todas estas prácticas. Y hay que hacer el bien a las personas, y siempre hay que ser bien positivo, y siempre hay que tener una buena actitud para que siempre nos vaya bien y que Dios nos bendiga. Y si hacemos esto y oramos por el negocio, los católicos botan agua bendita, los cristianos oran por los lugares, los hindúes hacen esto, los brujos hacen amarres. La influencia de Satanás es la misma. Yo quiero que usted vea eso. Satanás está convenciendo a la humanidad de que el problema real es físico, no espiritual. Y eso es lo que tiene al hombre hundido en muerte. ¿Por qué? Porque como no sabe cuál es el problema, no tiene, hermano, si nosotros no vemos el problema, no tiene sentido ir al evangelio. Por eso muchas personas no ven en el evangelio la respuesta, porque no conocen cuál es el problema real diagnosticado por Dios. Y conozco gente que habla muy bien del evangelio,
pero no puede ir al Evangelio. Y conozco personas que están muy involucradas en el cristianismo, pero no pueden ni permanecer en el Evangelio. Conozco personas que les encanta escarbar aquí, les encanta escarbar allá, pero no pueden permanecer solo en Él. No pueden. El Señor dice, el que en mí no permaneciere, no puede dar fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Pero la gente piensa que hay muchas cosas fuera de Él. Y no es que lo diga, vive como si así fuese. Esto es porque Satanás ha influenciado al hombre para que no conozca cuál es la esencia del problema que Dios diagnosticó en el ser humano. Por eso nosotros desde la Escritura debemos comprender y por medio de la gracia de Dios recibir revelación acerca de este problema. Porque somos ciegos y sordos a este problema. Y debemos de entender que con la mente no podemos ver este problema. Este problema no lo podemos ver con el intelecto. Este problema no es teoría bíblica. Este es un problema real, espiritual. Y las personas todo el tiempo están mostrando la evidencia en lo físico de este problema. El verdadero problema de las personas es que están separadas de Dios. Pero este problema lo podemos hablar, mas no conocer. Lo podemos hablar, mas no reconocerlo en nosotros. Podemos saber que la Biblia dice que eso es un problema, pero yo vivo hoy más convencido de que mi problema real no es con Dios, sino que mi problema es esto, aquello, el otro. Vea, esa es la influencia de Satanás, porque el único problema que el hombre tiene, para lo cual Dios da el Evangelio, es que el hombre que fue creado para estar con Dios quedó separado de Dios. Entonces, vea cómo Satanás quiere ocultar este diagnóstico para que el Evangelio no resplandezca y no resulte como la buena noticia de Dios a nuestras vidas. En muchos lugares, ¿verdad?, se predica. Y la gente está persiguiendo diferentes tonalidades de predicación, diferentes gustos, diferentes modalidades. La gente está escarbando aquí, la gente está escarbando acá, la gente ocupa ver, la gente ocupa sentir, la gente ocupa hacer esto, la gente ocupa que le digan esto, que le traten de esta manera, pero no logran ir al Evangelio. ¿Pero por qué? Fuera del Evangelio, dígame usted qué ha dado Dios. Piénselo, vaya a la Biblia. Fuera del Hijo, ¿qué nos ha dado Dios? Fuera del Hijo, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué tipo de contacto o relación Dios respalda en la Biblia fuera del Hijo? ¿Con qué obra yo logro alcanzar una relación con Dios? ¿Con qué obra, con qué acción, con qué cambio, resultado o mejora? ¿Con qué intelecto, con qué filosofía, con qué capacidad o fortaleza yo logro ser libre del pecado? Pero el hombre, como está influenciado por Satanás, parece que puede resolver el problema. No solo quiero hablarles hoy de la esencia del problema, quiero que también vean cómo Satanás ha influenciado al hombre para convencerlo de que físicamente se puede mejorar y ser aprobado por Dios. Físicamente yo puedo alcanzar lo que Dios pide. Físicamente yo puedo llegar al lugar de santidad que Dios desea. Depende de empeño, depende de esfuerzo, depende de pasión, depende de vigor, depende de compromiso. Hay que ser disciplinados, hay que ser diligentes. Y la gente echa mano de todo esto. Y todo el tiempo tiene como que muchas cuerdas, muchas cuerdas a las que se agarra y todo el tiempo está agarrado, parece que de todo. Pero no es posible agradar a Dios por medio de esa humanidad. Es posible solamente estar con el Padre y reconciliarnos y agradar al Padre por medio del Hijo. Pero la religión enseña lo contrario. El cristianismo hoy promueve lo contrario. Entonces, Satanás ha influenciado de tal manera al ser humano que el ser humano, aún congregándose, es capaz de vivir para sí mismo. Aún leyendo la Biblia, es capaz de vivir para sí mismo. Aún teniendo un gran conocimiento bíblico, es capaz de vivir para sí mismo.
Satanás ha influenciado de tal manera al hombre, le ha metido de tal manera la Biblia tan distorsionadamente, que el hombre es capaz de tener oración, es capaz de tener buenas obras, pero no puede encontrarse con Dios. Porque el pecado, el problema espiritual, Satanás lo oculta, no permite que lo veamos. Porque si nosotros vemos ese problema, muy probablemente encontremos el refugio en el Evangelio. Y eso es justo lo que Satanás no quiere. Ahora bien, nosotros debemos de entender que en el principio, como Dios creó las cosas, es lo que determina el orden de todo. El cómo Dios creó las cosas en Génesis capítulo 1 es lo que determina de qué depende que todo funcione bien. Las cosas no pueden funcionar bien si no están en el orden que se estableció en Génesis 1. Génesis 1 establece la forma en la que Dios creó las cosas, bajo qué principios, bajo qué lineamientos, bajo qué fundamentos. El pez en el agua, el árbol en la tierra, el hombre ha sido creado para estar con Dios. Este es un principio que no se puede corromper, que no se puede cambiar. Y si no se está en esa originalidad, no funciona. Esto que fue creado en el principio por Dios, y cuando Dios en este inicio crea al hombre lo crea para que esté con él. Nosotros sabemos lo que dice Génesis 2:7, ¿verdad? Y sopló Dios aliento de vida en el hombre, y el hombre fue un ser viviente. Génesis capítulo 2:7 nos muestra cómo lo que le hace al hombre tener una capacidad para relacionarse con Dios es el soplo de ese Dios que Dios depositó en el hombre. Escuche, lo que hace posible que el hombre que se pueda relacionar con Dios es el espíritu que Dios depositó en el hombre. Nunca fue la destreza de Adán, nunca fue la disciplina de Eva, nunca ha sido la pasión, nunca ha sido su astucia, nunca ha sido su intelecto. ¿De qué depende que el hombre y Dios se puedan relacionar? Del espíritu que Dios depositó en el principio al hombre. El hombre fue, digamos, creado para tener ese espíritu. Y cuando el hombre tiene ese espíritu, naturalmente se puede relacionar con Dios, puede estar con Dios y puede vivir para agradar a Dios. Porque digamos que espiritualmente está sano, espiritualmente está correcto. Y si el espíritu en el hombre que fue creado por Dios está bien, por ende el cuerpo físico va a participar de una obediencia, de una sujeción a ese espíritu que está conectado con Dios. Lo que conecta al hombre con Dios no es lo externo, no es el cuerpo, es el espíritu. Las personas tratan de mantener una relación con Dios con cosas externas. Parece que la relación con Dios depende de la oración. Y no le digo que no ore y ore mucho. No le digo que la relación con Dios depende de qué congregación, depende de qué denominación, depende de qué teología, o depende de congregarse. Lo que permite que el hombre se relacione con Dios es ese espíritu de Él en mí. Siempre ha sido así, siempre va a ser así, y eso nunca cambiará. Si nosotros lo comprendemos de esta manera, la oración va a tomar su lugar y la oración va a ser correcta. Participar de congregarse va a tomar su lugar y va a ser correcto. O sea, mi participación en lo físico le va a pegar al blanco, pero no es producto solo de lo físico, es un resultado de una condición espiritual. Una condición espiritual correcta me hace participar físicamente
obviamente, de las obras que logran darle la gloria a Dios, que logran ser agradables al Padre. Si este espíritu en el hombre está muerto, aunque el hombre participe de todo lo que Jesús participó, no es agradable. Le pongo el ejemplo, lo conocemos, Mateo 7. En tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos. Dígame qué de esas cosas que le dicen a Jesús, Jesús no las hizo. Jesús hizo todo eso. Jesús participó de las expulsiones de demonios, Jesús hizo milagros, Jesús hizo prodigios, Jesús hizo maravillas, ¿a poco no? Y hay gente que anda haciendo eso. Y en tu nombre, y en el nombre de él hay poder, y pasan cosas. Pero fíjese, hacedores de maldad, dice, no los conozco. ¿Por qué les repito constantemente esto? Porque nuestra mirada no debe de estar en lo externo, sino en lo que Dios ha dado espiritualmente para que esta relación espiritual con Dios se restaure. El Evangelio. Y todo el tiempo nosotros tenemos un conflicto con el Evangelio por el pecado. Ahora miren, el ser espiritual creado por Dios para estar con Dios, debe vivir con Dios para vivir bien. Y vivir bien, el cristiano hoy lo entiende de otra manera. Vivir bien es que no me falte nada, que no me pase nada, que si estoy enfermo que me sane, que si estoy mal aquí que se resuelva, que si me falta esto que ya no me falte. Eso es lo que el hombre entiende por bien. Pero no tiene nada que ver. El único problema del hombre es estar separado de Dios, y desde el momento en el que el hombre queda separado de Dios, viene el dolor a la vida del hombre y la muerte. Ahí entró el dolor y la muerte al hombre, cuando el hombre quedó separado de Dios. El hombre queda separado de Dios y no tiene otra opción que sufrir, y no tiene otra opción que morir. Ese es el problema espiritual del hombre, que está separado de Dios, pero quiero por favor que ustedes comprendan que es un problema espiritual. Ahora, ¿por qué estoy separado de Dios? ¿Por qué el problema es estar separado de Dios? ¿Y qué tiene el poder para separarme de Dios? Vamos a Isaías 59:2. Y dice así: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si nosotros analizamos, Isaías 59:2 nos muestra qué es lo que provoca una enemistad entre Dios y yo. Es el pecado. El pecado es todo lo opuesto a lo que Dios es. En 1 de Pedro 1:16 la palabra nos dice que nosotros seamos santos como Él es santo. Alguien santo es alguien libre de pecado. Por eso es que santo nomás hay uno, y es su Hijo. Amén. Entonces, santo es apartado o libre del pecado. Eso es ser santo. No estar bajo el gobierno, no estar bajo el poder del pecado. Sin embargo, nosotros debemos conocer bien de qué pecado habla la palabra, porque robar es pecado, mentir es pecado, matar es pecado, adulterar es pecado, tener avaricia es pecado, envidia es pecado, odio es pecado. O sea, ¿será que cuentan todos los pecados o de qué pecado el Señor habla? Para esto nosotros debemos de entender qué es lo que el Señor establece en el hombre para relacionarse por medio de él. En Génesis 2, 16, 17, nosotros lo hemos leído, al hombre le es dada la palabra. Amén. Dios le da al hombre la instrucción de que puede comer de todo árbol del huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere va a morir. Determinantemente el hombre va a experimentar la muerte si come de ese fruto. El punto no es comer.
Pareciera que el problema es como que la desobediencia, pero la desobediencia es el fruto, es el resultado de la incredulidad. El que no cree no puede obedecer. Así es. El que no cree al Evangelio no puede esperar el regreso del Señor. El que no cree al Evangelio no puede preparar el camino del Señor. El que no cree no va a disponer su vida para que el Señor vuelva. Pero es capaz de disponer su vida para trabajar, para tener algo. No es capaz de dar la vida para que el Señor regrese en sus días, pero sí es capaz de dar la vida para conseguir esto, aquello, el otro. Ahí nos damos cuenta de si está en la luz del Evangelio o es una fachada. Solamente lo que tengo, Satanás me sedujo, Satanás me está engañando. Ahora, vamos a Génesis 3:6, porque en Génesis 3:6 ya se nos muestra claramente lo que el hombre hace con la palabra. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió también, así como ella. Nosotros vemos que el hombre participa físicamente de ir contra lo que Dios establece. Pero el problema no está en que el cuerpo haya participado físicamente de comer de ese fruto. El problema está dentro de ese cuerpo, dentro de ese ser físico que quedó convencido de no obedecer a Dios, que quedó convencido de no confiar en Dios, que quedó convencido de no seguir en una relación con Dios por medio de la fe. Dios le entrega al hombre su palabra, lo que Dios espera es que el hombre la cree y lo obedezca. El hombre no cree y por ende no obedece y comen del fruto. Vamos a leer también Romanos 5:19, por favor. Romanos 5:19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pudiéramos decir que este pasaje tiene dos puntos muy importantes y por ahora me gustaría que nos enfocáramos en la parte primera. Por medio de la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Adán es el causante de que el hombre se haya multiplicado en una condición incorrecta. Hablo espiritualmente. Porque el hombre se reproduce espiritualmente muerto. El hombre se reproduce separado de Dios. Y el cuerpo no queda más que víctima de las garras de Satanás, de la ley del pecado. Por eso, desde siempre podemos hacer el mal. Pero quizá desde hace muy poco empezamos a aprender a vivir y a hacer el bien. Es porque por causa de la desobediencia del hombre, por causa de la incredulidad de Adán y Eva, ellos son desobedientes a Dios. Y al ser desobedientes se levantan contra la palabra. Véanlo de esta manera. ¿Por qué? Si usted lo analiza, solo hay dos panoramas. Obediencia o desobediencia. Fe o incredulidad. No hay un tercer escenario posible en esto. El hombre no tiene más opción. O está o no está. O es o no es. Cuando está, a Dios pertenece. Cuando no está con Dios, contra Dios está. No hay términos medios, no hay un área neutral, no hay un área pacífica. O se está con Dios o se está contra Dios. Eso es lo que el pecado logra en el hombre. Lo separa, pero lo levanta al mismo tiempo contra Dios. Por eso Adán y Eva no es que solamente hayan escuchado a Satanás y bueno, lo consideraron y ya, sino que en automático participan de levantarse, de ir contra ese Dios.
de oponerse a Él, de resistir y rechazar lo que Él establece. Por eso comen del fruto. ¿Por qué no escuchar a Satanás y no comer? Porque el pecado de eso se encarga. Me separa de Dios, pero me levanta al mismo tiempo contra Él, como que Dios es mi adversario, como que Dios es mi enemigo. Y por este desorden, el hombre es establecido como pecador. Por este desorden inicial, el hombre es considerado en pecado. Esta obra de Adán y Eva establece al hombre como pecador. Establece a la humanidad como pecador. Las personas se sienten pecadoras cuando roban, cuando mienten. Por eso mucha gente cuando escucha el Evangelio, y personalmente quiero compartir esto, cuando hemos estado en muchos lugares predicando el problema espiritual del hombre, es muy normal que las personas no sientan que este es su problema. Es raro encontrar que a alguien le resplandezca este problema. La mayoría de las personas, como en el cristianismo, por ejemplo, como muchos ya no hacen cosas que hacían en el pasado, pues consideran que ya no están como tal bajo ese dominio de pecado o en esa condición de muerte. Entonces, si yo antes robaba, ahora no robo, como que ya no soy el pecador que yo era antes, por ende en automático yo tengo una aprobación de mí mismo y creo que Dios tiene la misma opinión de mí. Como antes yo era un asesino y ahora ya no mato, pues entonces soy menos malo que antes. Quizá hoy mi maldad es pensar cosas, sentir a veces cosas o decir cosillas, pero ya nada que ver a lo que era antes. O incluso yo nunca he hecho lo que han hecho otras personas y bajo ese criterio, ¿qué cree? Nadie necesita al Cristo. Es que ese es el problema de lo que la religión enseña. Ese es el problema de lo que el cristianismo moderno promueve. Si a ti te muestran que es posible agradar a Dios por medio de pasión, ¿para qué quieres a Cristo? Si a ti te convencen de que es posible lograr agradar a Dios por medio de la disciplina, por medio de la pasión, ¿para qué aferrarte al Cristo? ¿Para qué necesitas al Mesías? Eso es lo que Satanás hace, eso es lo que Satanás nutre, esas ideas, esos panoramas, esos escenarios donde es posible volver al diseño original sin el Cristo que Dios envió. Pero de parte de Dios es todo lo contrario. Dios es muy totalitario cuando habla de su Hijo. Él es todo en todos. Y sin Él nada es. Y fuera de Él no quiero nada. Y fuera de Él no acepto nada. O sea, vea la severidad con la que Dios habla. O sea, Dios habla de una manera muy totalitaria acerca de su Hijo. O es Él o no es. O se está en Él o no se está conmigo. Entonces, el cristianismo promueve una idea falsa de estar con Dios por medio de cosas externas, por medio de cosas secundarias, por medio de conducta, por medio de carácter, por medio de personalidad, por medio de disciplina, por medio de orden, por medio de paciencia, por medio de muchas cosas. Alguien con ese criterio no considera al Cristo jamás como la buena noticia, como el Evangelio. Por eso nosotros podemos ver cómo cuando el pecado entró al hombre, creó un desorden total en el hombre. Un desorden tan grande que el hombre no tiene forma ni manera de salir de ese desorden. Y dentro de ese desorden, el hombre se convence que algo puede hacer. Que hay otra forma u otra manera. Yo no le digo, hermano, no se porte bien, o no ore, o no importa si ya no lee o no lee. No. El problema es cuando piensas que esas prácticas son el camino. Y les voy a ser muy honesto. Esas prácticas no son el camino. El camino es el Hijo. Y yo puedo participar de esas prácticas logrando agradar a Dios, pegándole al blanco cuando estoy en el Hijo.
Pero si no estoy en el Hijo, y no me meto con prostitutas, y no robo, y no mato, y no miento, y quizá mejoré muchísimo a lo que era antes, quizá hasta ya no me drogué, quizá hasta ya soy más amoroso, quizá hasta ya soy más paciente, ya soy más delicado, ya soy más detallista, pero si no estoy en el Hijo, hacedor de maldad, hacedor de maldad. El criterio para que a Dios le agrade algo es el Hijo, desde el Hijo. Fuera del Hijo no hay posibilidad, no la hay. Ahora miren, vamos a Romanos 5:12, porque la Biblia también es muy puntual cuando habla de lo que Adán hizo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, lastimosamente, cuando Adán y Eva pecan y quedan separados de Dios, se reproducen para experimentar solo la muerte. Entonces, el hombre nace y apenas nace ya está condenado a morir. Dígame quién no nace y no está condenado a eso. Dígame quién conoce usted por ahí que ande caminando entre usted que diga: este no va a morir nunca, este salió libre de ese problema. Apenas usted abrió los ojos, usted está condenado a muerte. Por eso ocupamos al Mesías, porque ese sí es un problema. El pecado no atarantó al hombre, lo mató. El pecado no corrompió la conducta del hombre, lo levantó contra Dios. El pecado no distorsionó poquito la mente y los sentimientos de las personas. El pecado separó al hombre de Dios. Si usted y yo juntamos todo lo que conocemos del pecado, aún no tenemos mucho. Sigue siendo muy poco lo que aún sabemos. Y si algo en lo personal yo les puedo pedir y decir es: pídanle a Dios eso. Señor, muéstrame mi maldad como para ir a ti. Muéstrame mi pecado como para permanecer en el Evangelio. Muéstrame de qué soy culpable ante ti como para no abandonar a tu Hijo. Muéstrame cuál es mi condición espiritual como para no soltar la cruz y la resurrección de tu Hijo. El hombre no ve el problema como lo que el problema es. Por eso piensa que con una conducta cada vez mejor basta. Con buenas obras basta. Con un poquito de doctrina basta. Con un poco o mucha oración basta. Con un poco o mucho empeño basta. Como no ve el problema, considera otra cosa como el camino. Y eso es influencia de Satanás. Adán condenó al hombre a pecado. El hombre nace y ya tiene pecado. Y el pecado tenía una autoridad, que era la muerte. Por eso cuando la persona practica pecado, queda hundido en muerte. Nosotros no morimos cuando robamos o mentimos. Y yo no quiero que usted malinterprete, por favor, esto. Ojalá Dios le ayude a comprender y a discernir el corazón con el que le estoy hablando esto. Y el temor. Porque parece que la gente dice: hice esto, entonces hoy soy pecador. Pero mañana no lo hago, entonces mañana como que ya no soy pecador. Pero luego caí como que un mes después, otra vez soy malo, pecador, ando mal. Y ese es el criterio superficial de la gente. Como que soy y dejo de ser. Cuando hago o dejo de hacer cosas. La condición de pecado es espiritual, no física. El Señor nos da autoridad sobre esta condición de pecado en el Hijo. Yo tengo una autoridad dada por Dios para que el pecado ya no se enseñoree de mí. Y vamos a caer, y vamos a fallar. Eso es un hecho. Pablo lo habla.
pero me ha sido dada la victoria sobre el pecado. Y no voy a minimizar lo que hagamos en lo físico. Pecado también es desagradable a Dios en lo físico, pero yo quiero que usted logre discernir lo espiritual de la falla física. Amén. No es que somos considerados pecadores por la falla física, sino por la condición espiritual en la que se multiplicó el hombre desde Adán. Somos pecadores ante Dios, no por haber robado, matado, violado o hecho muchas cosas malas físicamente. Somos pecadores delante de Dios porque por causa de la desobediencia de Adán, el hombre quedó condenado a estar separado de Dios. Entonces yo nazco sin estar reconciliado con Dios. Y en la misericordia de Dios, el tiempo de vida física que tenemos, Dios permite que nosotros podamos volver a Él por medio de la fe en el Evangelio. Y este problema sea restaurado. Yo me atrevo a decirle que cada día es una oportunidad para volver a Dios por medio de la fe en el Evangelio. Yo creo que para eso despertamos cada día. Y después hagamos lo demás. Entonces, si nosotros vamos partiendo desde este punto de vista, el hombre en Adán queda condenado a pecado, pero el pecado da luz a la muerte. El pecado le da la bienvenida legal a la muerte entra. Y la muerte no es más que una enemistad, una división, una separación del hombre con Dios. Por eso Romanos 3:23, Primera de Corintios 15:22. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en sus buenas obras todos serán vivificados. ¿Verdad que no dice así? Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo más triste es que la gente tiene a Cristo como cosa pequeña. Lo más triste es que la gente tiene a Cristo como un simple pan. Está hastiada de ese pan liviano. Pero le encantan la oración, le encanta la alabanza, le encantan las veladas, le encantan los arrebatos, le encanta lo profético, le encantan las campañas, le encanta esto, le encanta aquello, le encanta el otro, pero Cristo es algo pequeño en su corazón. Le encanta diezmar, le encanta predicar, le encanta hacer misiones, pero Cristo es pequeño. Y le encanta ayudar, y le encanta participar, y le encanta asistir. Pero Cristo es cosa pequeña. Esa es la influencia de Satanás en el mundo. ¿Sabe? Cuando más hablo de esta forma del hombre, más identifico el cristianismo. De verdad. Entonces, vamos a leer, por favor, Romanos 3:23. Dice Francisco, gracias, cuídate por favor, me preocupas, te quiero. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire el 24, ya que andamos por ahí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el cristianismo. No dice así. Perdón si estoy sonando un poco simplón, pero hermano, la Biblia es clara. ¿En quién está la redención? En Cristo Jesús, dice. Pero volvemos a lo mismo. Jesús es alguien y Cristo sabrá Dios. Yo soy cristiano. Jesús es alguien. Oro en el nombre de Cristo. Yo soy cristiano.
Yo pido en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Cristo, yo predico y enseño con la Biblia en el nombre de estos dos o de este, sabrá Dios quién es. Todo es grande, pero Cristo es pequeño. Por eso el hombre está hundido en delito y pecado. No para de levantarse contra Dios. El hombre vive provocando a Dios. El hombre vive levantándose contra Dios cuando está muerto espiritualmente. Y tiene al Cristo ahí, pero lo usa para otras cosas. No le importa el Cristo, lo esquiva, hace esto, usa esto, agarra aquí, agarra allá. Eso es lo que el hombre normalmente hace. Ahora, ¿quién está detrás del pecado? Y por ahí les compartí una enseñanza del ataque de Satanás a la iglesia. Ojalá pueda volverla a escuchar. Satanás se está disfrazando del evangelio para extraviar, si es posible, a los escogidos. Satanás, la Biblia no lo maneja como alguien tonto. Mire, vamos a leer 1 de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Y dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como la gente no conoce cuál es el problema espiritual, piensa que el que no le vaya bien económicamente es obra de Satanás. Piensa que el que de pronto le dio una enfermedad es el diablo. Y la gente declara: en el nombre de Dios atamos toda maldición y atamos toda enfermedad, y Satanás no tiene parte, y a Satanás le echa la culpa de todo. Pero no conocen que ataca a Satanás. Y la gente está ocupada haciéndole la guerra a Satanás por allá, pero Satanás por acá los tiene engañados. La Biblia dice que el diablo cometió unas obras y el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Como no se conoce qué es el pecado, no se conoce quién es Satanás, la gente no considera a qué ha aparecido el Hijo de Dios. ¿A qué el Padre lo envió? ¿Para qué el Padre lo envió? Piénselo. ¿Para qué era necesario dejar su gloria eterna, venir a esta condición y morir en la condición en la que murió, y tener todavía que resucitar como para demostrar que el Hijo de Dios vino para deshacer? Habla de que ya lo ejecutó. El Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Si ya deshizo las obras del diablo, ¿por qué la gente sigue enfermándose? ¿Por qué siguen pasándonos a veces accidentes? ¿Por qué seguimos a veces teniendo complicaciones económicas? Si ya deshizo las obras del diablo, Señor, pues ¿qué obras deshiciste? ¿Te faltan un buen de cosas? ¿Por qué todavía cristianamente no me siento como que pleno? Y la gente llega al cristianismo aspirando a esto. Pero mire que el Señor muestra. Jesús vino a deshacer lo que Satanás logró en el principio. Jesús vino a deshacer las obras que Satanás culminó cuando atacó al hombre. El ataque de Satanás no fue golpear solo al hombre, fue matarlo, separándolo de Dios. Eso es lo que Satanás hace. Y eso es lo que el Hijo deshace. Satanás aparece, solamente aparece para relacionarse con el hombre, no para tener una amistad o como para coexistir ahí juntillos. Aparece para que el hombre cometa pecado. Satanás aparece para que el hombre
caiga en pecado. Eso es lo que Satanás hace, y a esto vino el Hijo de Dios, a deshacer eso. ¿Qué provocó que el hombre cayera en pecado? Que quedó separado de Dios, enemistado con Dios, levantándose contra Dios. Entonces imagínese, Dios viene a salvarnos y yo le estoy aventando todo el tiempo conflicto a Dios. Y Dios me da su mano y yo lo muerdo. Y Dios me da sus brazos y yo le escupo. Dios me quiere salvar, pero yo tengo una resistencia a Él. Entonces Dios viene a mí, yo le aviento mis dardos, yo le aviento mis flechas, yo le aviento mis comentarios, yo le aviento mis conclusiones, yo le aviento mi postura, yo le aviento mi teología, yo le aviento mis obras, yo le aviento mis cambios, yo le aviento mis mejoras. Dios me quiere salvar con su Hijo, quiere abrazarme con el Evangelio, pero yo me protejo y yo me pongo rígido y endurezco el corazón porque yo estudié esto, porque yo sé esto, porque yo cambié esto, porque yo ya soy diferente. Entonces Dios me quiere abrazar y yo lo estoy resistiendo todo el tiempo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer eso que el hombre hace hacia Dios. Esa resistencia que ni siquiera identificamos o que podemos identificar y aún ser indiferentes, es la que el Hijo deshace derramando su sangre. El ataque de Satanás es enemistar al hombre con Dios. Y la Biblia habla de Satanás de una manera no liviana. Las características que de Satanás se hablan en la Escritura, Ezequiel 28, Isaías 14, por ejemplo, cuando se habla de Satanás, sello de la perfección, lucero de la mañana, acabado de hermosura. La Biblia no nos habla de un ser insignificante, no nos habla de un ser liviano. La Biblia nos habla de que Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás en Apocalipsis, engaña al mundo entero. Y en la enseñanza que recientemente compartí, ahí se las mandé también en el grupo, esta enseñanza nos muestra cómo Satanás se está disfrazando del Dios Trino, cómo Satanás está atacando desde la Biblia al hombre para que el hombre quede extraviado de una relación con Dios, de una reconciliación con Dios. Si Satanás extravía al hombre del mensaje del Evangelio, Satanás ya tiene victoria. Eso es para lo que Satanás trabaja. Es astuto. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un adversario del hombre, empeñado en condenarlo. Y hay algo bien curioso, porque cuando el hombre queda condenado por caer en pecado, el hombre vive para glorificar a Satanás. Recuérdense que Satanás quiere ser como Dios, pero el hombre es creado para estar con Dios. Entonces, lo que Satanás quiere es lo que Dios tiene. El hombre es creado para estar con Dios y para darle gloria a Dios. Satanás quiere eso. Entonces, mira, le voy a poner un ejemplo medio burdo. Imagínense que hay un hombre malo por ahí que le quiere dar un beso a mi esposa, ¿verdad? Pero quiere que ella caiga. Y quiere que ella crea que el que lo va a besar es el esposo. Pero si el brother llega pelón y sin barba, ¿usted cree que mi esposa no lo va a identificar? O si está más morenito, o si llega con ojos azules, va a decir, este no es Martín. Ella identificaría el engaño de ese hombre. Ese hombre tiene que llegar como ¿quién? Para lograr besarla. Qué ejemplo tan raro, ¿verdad? Pero capaz que nos ayuda a dimensionarlo un poco. Él tiene que llegar como que es Martín. Y tiene que llegar no con una apariencia similar, tiene que ser idéntico. No puede haber margen de error, porque él no quiere fracasar. Él quiere salirse con la suya. Y aun cuando, vaya, no solo quiere un beso todos los días. Y quiere que ella nunca se dé cuenta. Así es Satanás.
Él no solo quiere atacarnos una vez y bueno, ya después lo detectamos y tan tan. Ya me defiendo en la siguiente o me pongo más pililla. Satanás viene disfrazado de Dios para engañarnos. Y mañana va a llegar disfrazado de Dios para engañarnos. Y pasado mañana también. Por eso Satanás es maldito. Porque es capaz de usar la imagen de Dios para condenarnos. Vea que no le estoy hablando de cualquier ser. Por eso está lleno de maldad. Porque agarra el evangelio dado por Dios para distorsionarlo y confundirnos. Y mire, le voy a ser bien honesto. Predicando el evangelio en algunos lugares, yo veo cómo la gente se confunde. Predicando el evangelio la gente está confundida porque escuchan que no se trata de ellos, pero toda la vida les han predicado en el nombre de Cristo que se trata de ellos. Y entonces escuchan que no se trata de nosotros, que nosotros tenemos que morir, que nosotros tenemos que arrepentirnos, que nosotros tenemos que tomar la cruz, que nosotros tenemos que servir a Dios, que nosotros tenemos que entregar la vida, que no tenemos que vivir para nuestras metas, que no tenemos que vivir para nuestros sueños, que no depende de nuestras mejoras, que no depende de nuestro carácter, que no depende de nuestros logros, que no depende de nuestros méritos, que no depende de nosotros, depende de Él, todo depende de Él, todo es por Él, es gracias a su cruz. Entonces, predicando el evangelio, mire, yo le voy a poner un ejemplo así. He estado en congregaciones de cientos de personas y de pronto pones a Cristo en medio. La gente se confunde y eso es triste. La gente queda confundida, unos se ofenden, unos se molestan, otros se confrontan, otros lloran. Unos se arrepienten, pero la mayoría se resiste. ¿Pero por qué? Porque Satanás ha usado la Biblia para convencer al hombre. Se trata de ti, no de él. Se trata de que tú estés bien, no de creer. Se trata de que tú mejores tu carácter. No de que seas crucificado, no seas tan santurrón, no seas tan religioso. Dale chance de repente al pecado, dale chance de repente a la muerte. Imagínese lugares llenos de predicaciones con gente que tolera el pecado, con gente que tolera la frialdad, con gente que tolera la indiferencia a su regreso. Imagínense, púlpitos llenos de mensajes bíblicos, porque son bíblicos. Congregaciones llenas de gente que soportan y toleran vivir sin esperar al Señor. ¿A poco cree que eso es obra de Dios? ¿De verdad cree que eso es obra de Dios? Ese es Satanás. Para conseguir el besito y un poco más, no puede llegar como Satanás. Llega como algo en donde tú y yo tengamos confianza, en donde sintamos como un poquito de calma. Así llega Satanás. Y eso es lo que Satanás tiene mucho tiempo haciendo. Por eso cuando las personas escuchan el evangelio, muy pocas respuestas positivas hay. Ahora miren, vamos a leer 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿De qué ministros habla? ¿De quiénes habla ahí Pablo? Pablo conocía a Satanás. Y Pablo se da cuenta y dice, él se disfraza. Él es capaz de aparentar ser Dios para engañar. Pero también la gente que tiene apariencia de justicia, bueno, dice, su fin será conforme a sus obras. Fíjese, sus ministros, los que obran, parece que para Dios, pero no es así. Tienen apariencia de justicia, pero no son de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro 5. Siete y 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Fíjate el camino para tener victoria sobre Satanás. Permanece en la fe. ¿Qué tiene que ver con esto con lo que yo conozco lugares donde a Satanás lo tienes que condenar y atar y desatar y declarar y liberar a la gente y sacarles el demonio y hacerlos así allá y para acá y el otro? Resístelo firme en la fe. Satanás no soporta verte en la fe. Te va a dejar congregarte, te va a dejar orar, cantar, leer. No soporta que creas. Odia que creas. El camino a la salvación es la fe. El justo por la fe vivirá. Lo que el Señor quiere regresar cuando vuelva es fe. Odia la fe Satanás. No odia el cristianismo, odia la fe. Eso odia a Satanás. Eso le molesta a Satanás. Trabaja no para que no sepas, sino para que no creas. Y aun cuanto creas, creas mal. Por eso es maldito. Por eso lo compara a un león rugiente. Alguien sin piedad. Alguien sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de consideración. Lo peor que le puede pasar a una persona es que Satanás le dé un beso y no se dé cuenta que fue él y que piense que fue Dios. De verdad, eso está pasando. Acuérdense lo que hablábamos en esa enseñanza. La gran bestia le da autoridad a la otra bestia para que haga prodigios, maravillas y milagros. Satanás tiene autoridad para hacer esas cosas. Eso no nos garantiza nada. Pero vamos a leer 2 Corintios 4:4. Por eso este pasaje es tan exacto. Si hay un pasaje en la Biblia que nos descifra con tal precisión el ataque de Satanás, es este. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este Satanás. Pero para que no te resplandezca la luz del Evangelio, para que tu entendimiento siga cegado, Él te necesita incrédulo. Te necesita incrédulo. Incrédulo, tú le das la ventaja a Él. Incrédulo, naturalmente Él va a tener la victoria. Satanás ataca
para que no resplandezca la luz del Evangelio, porque ahí crees. Ahí crees. O crees o te mueres. No hay más. Pero todo está preparado por Dios para que al ver al Hijo podamos creer. No quiere que veas al Hijo, lo oculta. Este es Satanás. Él es un ser espiritual. Esta es la esencia del problema. El pecado, Satanás. Por lo tanto, por la influencia de Satanás, el hombre cae en pecado. Y una vez que el hombre comete pecado, queda separado de Dios. Este es el problema espiritual. Ruéguele a Dios que le revele esto. Pídale a Dios, muéstrame mi maldad, Señor, porque yo, por ejemplo, todos aquí reconocemos que somos pecadores. Pero en cuanto a decir, merezco el infierno hoy en día, ya no nos alcanza. Como que ya no merecemos el infierno, como que ya vamos mejor. Es porque no hemos visto el pecado que pensamos así. No, yo ya no merezco el infierno porque mira ya lo que hago, ya cómo ayudo a la gente. Hasta dicen cosas bien lindas de mí. No, hombre, si vieras de ver la gente qué bonito habla de mí. Y a cuánta gente yo le predico y a cuántos lugares he ido y a quién le he pedido algo. El hombre huye del diagnóstico. Eso es oscuridad. Satanás conduce al hombre a la perdición. No le deja ver el camino. No le deja ver el camino. Que oiga cosas, que diga cosas, pero que no llegue al camino, que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, el hombre queda separado de Dios por el pecado, pero el pecado que el Señor señala en el hombre es la incredulidad a su palabra, a su pacto. Y el ser rebeldes al pacto, el ser desleales, el ser incrédulos al pacto, me condena. Si nosotros toleramos despertar y no para verlo venir, algo está mal. Que usted viva para trabajar no está bien. Que usted viva para cumplir sus metas no está bien. Que usted viva para cumplir sus sueños no está bien. Que usted viva aspirando a que todo esté mejor, le prometo, no es luz. Usted fue dejado para preparar el regreso del Señor. Acuérdese que para eso fue dejada la iglesia. Y no le estoy diciendo no trabaje, pues trabaje, si no, no va a comer, pero no viva para eso, lo hemos dicho muchas veces. Si usted cree, tiene espíritu, y si tiene espíritu, el espíritu le guiará. Amén. Muy bien, hermanos. Pues bueno, esta es la enseñanza del día de hoy. La esencia del problema espiritual del hombre. Recuerden, es un problema espiritual. Amén. Si me permiten, voy a orar y les doy unos pequeños anuncios. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por tener de nosotros misericordia, Señor. Gracias por permitirnos poder escuchar cada vez más tu voz. Señor, queremos que nuestros sentidos estén enlazados a tu Hijo. Queremos poder discernir a tu Hijo, Señor. Queremos poder tener una vida donde le damos el lugar que corresponde a cada práctica. Gracias por la oración, gracias por el ayuno, gracias por tu palabra, gracias por la dicha y la libertad que gozamos de podernos congregar.
Pero Señor, no permitas que aún haciendo eso nos extraviemos, Señor. Por favor, amado Padre, te damos las gracias por este tiempo de discipulado en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Mesías prometido. Amén. Amén, hermanos.